¿Quién no conoce a estas alturas Pereruela, esa población sayaguesa famosa por sus cazuelas y por sus hornos? Difícilmente explicaríamos hoy la alfarería del siglo XXI, su historia y hasta el mismísimo lechazo asado sin la aportación de un grupo de sayagueses empeñados en mantener un oficio milenario. El Arcón entra hoy en la tierra del caolín, del barro blanco, de las arcillas rojas. Vamos en busca de los descendientes de aquellas mujeres que con sus manos modelaron los cacharros y cazuelas más resistentes de toda España. Son los hijos del crisol, que ambicionaron los joyeros para fundir el oro. Sus antepasados recorrían ferias y mercados igual que lo hacen hoy. Por primera vez en muchas décadas, el Arcón asiste a la foto familiar con los descendientes de aquellos sayagueses que fabricaron cacharros y encendieron sus hornos en tiempos de viriato. Podéis prepararos para asistir a un milagro. Hombres y mujeres que continúan el oficio heredado de sus mayores y siguen trabajando con sus propias manos su propia tierra, la de Pereruela, la capital zamorana del barro. De la mano de Ramón, entregado a la causa de la tradición como nadie, conoceremos los orígenes de la alfarería de Pereruela. Con el joven Sergio interpretaremos la aportación de la alfarería periguelana y la capacidad de subsistencia de la artesanía más pura junto a los procesos industriales convertidos en un proyecto turístico. Todos ellos, sin perder la toma de tierra de los barros blancos y bermejos de Pereruela. Pero Sayago, arcano inagotable de viejas culturas, nos permitirá escuchar la voz de Juan Antonio Panero, una de las voces más respetadas de Sayago, quien nos abrirá las páginas de los versos del poeta Justo Alejo, justo ahora que le recuerdan con fuerza a sus paisanos. Panero, que fuera maestro de Almeida, nos advierte con la serenidad del sabio que no es bueno olvidarnos de la herencia recibida. Junto al periodista sayagués Pepe Garrigós recordaremos los versos y la obra del poeta sayagués Justo Alejo, casualmente ahora que le recuerdan en el 80 aniversario de su nacimiento. Pero empecemos ya a tomar tierra en esta parte de Sayago. Nos espera Ramón Carnero, el cronista oficial de su pueblo, de Pereruela. Dicen en Sayago que el secreto de vuestra joyería está precisamente en este tipo de tierras. Aquí se cuece todo, se lleva a cocer a los hornos desde aquí. Sí. Oye, lo que estamos viendo ahora, ¿lo vieron tus antepasados? Mis antepasados y los antepasados de mis antepasados y así hacia detrás. ¿Dónde estamos ahora, Ramón? Estamos en la laguna de las Barreras, que le viene porque de tanto sacar el caolín aquí para mezclarlo con arcilla roja, pues se ha terminado formando esta laguna de miles y miles de años sacando el caolín. ¿Desde cuándo los de Pereruela os dedicáis a la alfarería? Yo creo que nos lo tendría que decir el tiempo con su memoria, porque no se puede decir, porque son miles de años haciendo lo mismo, entonces miles de años. ¿Antes de los romanos? Antes de los romanos tenemos en el Pago de los Ociles yacimientos con cerámica del Calcolítico, de la Edad del Hierro, o sea, tenemos toda la gama, toda la variación histórica de todos los tiempos en la alfarería. O sea que los de Pereruela sois unos sayagueses que lleváis haciendo lo mismo hace más de 2000 años. Sí, por supuesto, 2000 años. Además, no ha variado
Ha habido pequeñas variaciones en la forma de cocer actualmente y en los toros, pero el resto no ha variado nada, porque incluso los hornos, cuando se hacen los hornos, nos demuestran que se puede hacer la alfarería como se hacía en el Neolítico, que es con la mano simplemente, como la de las Islas Canarias, no necesita torno. ¿La alfarería sigue siendo, como lo fue en el pasado y en su origen, una fuente de riqueza en el siglo XXI? Curiosamente, a partir del año 85, que ya muchos estudiosos la daban por muerta porque quedaban 4 familias muy mayores, resurge, y lo que hace es que la crisis le da un impulso que no podíamos esperar, porque es la crisis la que reactiva, porque muchos jóvenes al no ver salida se van quedando aquí, se van creando nuevas familias, se van metiendo en la alfarería, y entonces lo que se hace es darle una nueva dimensión que no se podía sospechar en el año 85. ¿Cuál fue el momento de esplendor en la historia de la alfarería de Pereruela? El momento de esplendor de la alfarería de Pereruela lo podemos fijar en el siglo XIX. Podríamos decir el siglo de oro de lo que es la alfarería de Pereruela en el siglo XIX, por las metas que alcanzó. Llama mucho la atención, repasando los libros de la historia contemporánea, que cuando hay exposiciones universales en Viena, en Barcelona, en Boston, en París, aparecen unos sayagueses de Pereruela con unos cacharros y una cerámica. ¿Y eso por qué? Pereruela en París y en Viena en el siglo XIX lo que hizo fue, además de llevar también grano como llevaban de otros lugares, pues llevar alfarería. Y la primera pieza que entra en la alfarería, o sea, en las exposiciones universales de París de 1855, es un crisol. Un crisol. Crisol, como me encanta que me lo digas, porque, oye, ¿qué os pasaba a los de Pereruela cuando los joyeros os rifaban porque sin vosotros no podían fundir la plata ni el oro? No, de hecho, desde Sevilla ya tengo yo documentos del siglo XVI que venían a buscar los crisoles a Pereruela, con lo que significaba Sevilla en el siglo XVI y XVII en su contacto con América y todo lo que llegaba de América en metales preciosos. Por lo tanto, los joyeros de Sevilla, como los joyeros salmantinos de la zona de Mogarza y toda esa zona, y algunos sitios más, pues se disputaban los crisoles de Pereruela, por lo buenos que eran, porque había distintos tipos, pero vamos, eran muy, muy solicitados, y eran los que marcaban, de alguna manera, a través de toda la historia, los que marcaban el precio del barro que tenían que pagar a la nobleza por explotar su propio barro, los derechos feudales. Nadie os puede negar la paleta de colores, el rojo y el blanco, el caolín y las distintas arcillas. Esa es la clave de vuestra cerámica. ¿Por qué ha perdurado tanto tiempo y no se acaba? Bueno, aparte de ser una alfarería un poco tosca, que es lo que a la gente le extraña mucho, debido al grano del barro, pues el mezclar el caolín refractario con las arcillas, diferentes arcillas rojas, que tienen mucho óxido de hierro, es lo que le da la característica, porque incluso cuando están bien hechas, antiguos arrieros lo que hacían era, para demostrar a la gente la dureza, era golpearlas y suenan como el metal si están bien. Pero vamos. Vámonos. Antes de dirigirnos al Centro de Interpretación del Barro de Pereruela, donde nos espera su director, el joven Sergio Cruz, y Daniel, un alcalde orgulloso de la alfarería de su pueblo, pisamos literalmente las arcillas en el término municipal de Pereruela, las que dan vida a sus hornos y a sus tornos, y que están tan integradas en el paisaje que brotan de los propios cultivos agrícolas. Daniel, ¿cuántos años llevas de alcalde ya? 24 años. 24 años. ¿Cuántos sois aquí en esta parte? Aquí somos 650 padronados, que entre todos los núcleos de población que pertenecen a Pereruela. ¿Cuántos núcleos de población tiene Pereruela? 9 y Pereruela 10. Muy bien. ¿Empadronados los 600? Sí, 650. ¿Y encabronados cuántos? Bueno, hay algunos más. Bueno, ya sé que ya deja la alcaldía. Sí, ya la dejo. Ha llegado la hora y ya está bien que me retire y dejarle paso a la juventud. ¿Cierras el segundo horno de tu vida? Sí, cierro el segundo oro. Porque el primero fue el de panadero. Lo cierro profesional y continuaré elaborando con el mismo municipio y con mi gente, que me ha dado de comer, y voy a seguir colaborando con ellos. Oye, ¿tú tuviste el último horno de panadero que hubo en Pereruela? Sí, el último horno lo tuve yo de panadero. Oye, ¿el Museo del Alfar qué ha significado para ti? Hombre, el Museo del Alfar ha significado para mí una ilusión que tuve siempre y la pude conseguir, y aquí está demostrado, y entonces yo considero que es un bien para el pueblo, para los alfareros, y un desarrollo para la economía de este pueblo, que me parece que parte en ella tienen los alfareros responsabilidad de la economía de aquí.
Sergio, ¿dónde estamos? Estás en el cuartel de la Guardia Civil, el antiguo cuartel de la Guardia Civil. No me asustes. No, no te van a... No queda ninguno por aquí. Y actualmente el Centro de Interpretación del Barro, sí señor. Era ineludible que un lugar como Pereruela tuviese su museo, su centro de interpretación. Yo creo que es la base que argumenta el que hoy en día todavía en Pereruela haya esta actividad. Un museo que se conserve la tradición, que realmente explique de dónde viene todo esto, para mí creo que es fundamental. Soy el gestor que tiene que poner esto un poco otra vez en marcha, dinamizarlo. Mi idea es hacerlo muy próximo al pueblo, que la gente lo entienda como una parte suya y hacer que la alfarería de Pereruela se dé a conocer realmente su valor y el porqué de esta tradición tan milenaria y que llega hasta nuestros días. Sergio, ¿tú eres consciente de la responsabilidad que tienes? El estar hablando no de algo que ocurrió en el pasado, sino que hay una vigencia, hay una actividad en la alfarería de Pereruela tremenda. Sí, realmente ese es el objetivo, mi objetivo es ese, es vincular toda esa tradición tan rica con lo que hoy en día existe y con lo que puede haber, porque es algo que está vivo. Supongo que los alfareros de Pereruela estén representados en su propio museo. Sí, verdaderamente tenemos un espacio dedicado a todos los talleres o a todas las alfarerías para que cada uno tenga sus piezas y se pueda mostrar al público sin tener que salir de este recinto. Bueno, Ramón, antes hablabas de crisoles, de esos cucuruchos que os hicieron entrar en las exposiciones universales. No me digas que esto es un crisol. Esto es, como te decía, ves, el cucurucho, aunque no es de un helado, este es el crisol, y este ya en el siglo XVII venían desde Sevilla, como dije, a buscarlo aquí, y luego está relacionado, y lo que más lo internacionalizó fue las exposiciones universales del siglo XIX. Y claro, el crisol, pues el oro y la plata, sobre todo, eran los que terminaban aquí y se disputaban pues, los joyeros de todos los sitios. Se colocaba una base y luego con fuego se ponían aquí los metales y se derretían, y luego ya el joyero pues hacía sus propias joyas. Eran de distintas formas, como vemos, de distintos tamaños, y luego los había un poco más particulares, como eran el crisol de oreja o las copelas, todas estas que bueno, pues se han estado fabricando hasta los años 50 y 60 del siglo XX. La alfarería de Pereruela, por sus cualidades, las arcillas, el caolín, su resistencia en el fuego y en la combustión, no hay muchos ejemplos como Pereruela en la alfarería de la península ibérica. De ahí que, por ejemplo, ya a comienzos del siglo XIX, hacia 1827, ya hay datos que se habían mandado muestras, tanto de Pereruela como de Muelas, que está al otro lado del Duero, que también hacían crisoles, las habían mandado a París con todo lo que significaba a comienzos del siglo XIX París en el mundo cultural y de difusión. Pues hay ya noticias de haber mandado estos barros para que los estudiaran allí, a ver las particularidades que tenían debido a lo que se fabricaba y a lo que estaban principalmente destinados. Ramón, tú eres de Pereruela. Oye, esto es un ejemplo curioso, porque la industria de la cerámica, de la alfarería de Pereruela sigue vigente. Por supuesto, y más que nunca. Yo espero que siga así mucho tiempo, porque de darla por perdida o estudiarla en un museo como muerta, a tenerla viva y poder estudiarla en vivo y en directo, no muchos sitios pueden presumir, después de las alfarerías que han desaparecido, solamente hablando de la provincia de Zamora, un montón de ellas. Hay algunas incorporaciones que es lo que ha aumentado el número de productores, de gente que no venían relacionadas de familias alfareras por ningún motivo. Sin embargo, bueno, pues la situación actual lo que ha hecho es vincular de alguna manera más, digamos, todos los estamentos de Pereruela, vincularlos bien a la alfarería. Ramón, ¿por tu pueblo, por Pereruela, pasó Viriato? No, vamos a ver, hay crónicas muy antiguas que vinculan, ya incluso historiadores que lo hacen pasar por real, a Viriato con Sayago y dándole una cuna en Torrefrades, que está muy cerca de aquí. Pero luego, el pueblo que más leyendas acumula sobre Viriato, es Pereruela. Porque tenemos ahí un cerro o un teso que lo consideran un punto estratégico, que es el cerro de Bárate o Viriato, en el que hay restos muy antiguos arqueológicos, y luego está vinculado con rocas descomunales, también está vinculado con el cerro Tras de Espadas, con batallas. Es un nombre que ha derivado de tres espadas, Tras de Espadas, tarde llegaron las espadas. En cualquier época, tanto romano como medieval, tiene su historia de batallas en la misma zona, entonces está vinculadísimo, sobre todo a través de
de la tradición oral, pero además debemos pensar que si a Viriato se le daba el título de pastor, pues esta zona es una zona pastoril y muy bien conectada con Extremadura a través de la Ruta de la Plata y con el sur por la Ruta de la Plata. ¿Cuántos libros has escrito de la alfarería de tu pueblo? Bueno, el número de títulos son 15, pero sobre Pereruela no sé, porque los voy complementando, porque a medida que uno va investigando y abriendo nuevas líneas de investigación, lo único que te das cuenta es que no sabes nada y tienes que seguir adelante. Si te encargaran un nuevo libro que tuvieras que titular por esta respuesta, ¿qué es el barro para ti? Pues el barro para mí es la esencia del pueblo, lo que nos imprime un carácter tan especial a los de Pereruela, que tenemos la suerte de que en cualquier parte del mundo que vayamos lo vamos a pisar, porque la alfarería con la herrería y ahora con los medios modernos está dispersa por todo el mundo. Entonces, cuando se rompe, ¿dónde vuelve el barro? A la tierra. ¿Dónde pisamos? En la tierra. O sea, un sello mejor que ese no lo vamos a encontrar. Sergio, hay museos que cuentan cosas que ocurrieron en el pasado. En tu caso, está en la actualidad, es decir, están funcionando. Eso te dará más tranquilidad a la hora de trabajar. Más tranquilidad y, por otro lado, mayor interés. O sea, el poder trabajar con ellos mano a mano, el poder aprender de ellos día a día, no es lo mismo que meterte en un museo y investigar y en los libros. Aquí puedo verlo con ellos, puedo incluso llegar a trabajarlo y aprenderlo, aprender de lo que yo voy a hablar. Para mí eso no tiene precio. Pereruela tiene su fecha en el calendario, o al menos la alfarería. ¿En qué fecha es? A finales de agosto. La Feria Alfareruela es el escenario ideal para conocer la alfarería de Pereruela. Es una manifestación de la mayor parte de los alfareros de aquí que están presentes y de otros alfareros de otras zonas, de otros centros alfareros con menor tradición que aquí, todo ha de decirse. Y yo creo que es ineludible para comprender un poco la alfarería de Pereruela y la situación actual de ella. Para mí, como cualquier estudiante, como cualquier persona que se interesa por su pasado y que puede ver también un presente y que puede llegar a ver o intuir cuál puede ser el futuro, para mí esa es la singularidad que tiene visitar Pereruela, sus alfares, sus tierras y sus gentes también, por supuesto. Ha llegado el momento de encontrarnos con los verdaderos protagonistas de la alfarería de Pereruela. Ellos son los hijos del crisol sayagués, los descendientes de aquellas mujeres que con sus manos modelaron la vida en Pereruela. Ellos han conservado la temperatura sin romper el hilo de barro que han heredado. Hoy conviven los procesos industriales con la artesanía más pura, pero en ambos casos, la mano y la tierra marcan el resultado final. En los cacharros, cazuelas, hornos, cántaros y vasijas del barro más resistente de España. Y ahora, que sean ellos la voz del barro. Luisa tiene muy claros sus orígenes alfareros y José Miguel continúa la tradición que iniciara Escolástica en el siglo pasado. Mis orígenes vienen ya desde mis bisabuelos, incluso creo que hasta tatarabuelos, y luego mis padres, las dos por parte de mi padre y por parte de mi madre eran todos alfareros. Soy nieta de Felicita y Daniel, por parte de mi madre, y por parte de mi padre de Aquilino y Jacinta. Somos las mujeres los que desde el primer que yo conozca han sido las mujeres las alfareras de Pereruela. Significa todo, porque por eso yo ya llevo muchos años en esto, porque me gustaba, y por eso sigo haciendo esto, porque me gusta, en realidad, no por otro motivo, porque es que me gusta. El horno, la cazuela para asar, el castañero para las castañas, los pucheros para hacer el cocido, esos son los más típicos de aquí de Pereruela. Como un sayagués, que soy de Piñuel, me casé con una alfarera aquí de Pereruela, que lleva toda la tradición también de Pereruela, sus abuelas, mi suegra igual de alfareras de toda la vida. O sea, las mujeres marcan. En tu caso, a ti te trajeron aquí. Las mujeres, correcto. Y bueno, pues ahora sigo en esto. Fíjate el nombre que tiene Javier, el nombre Escolástica, que era la alfarera tradicional, Escolástica. Por eso seguimos con el mismo nombre, porque fue ella la que fundó y la que seguimos su tradición. La abuela y mi mujer, la alfarera auténtica,
y de ahí seguimos su tradición. Pues toda España viene a comprar aquí cacharros de Pereruela. Podemos estar muy orgullosos de nuestro pueblo y de nuestra alfarería. Porque todos los cacharros que se compraban por allí, por aquella zona, por mi pueblo, venían a comprarlos de Pereruela. O sea que estoy vinculado totalmente. Los conocía bien. Garrote y Redondo son dos apellidos muy ligados al barro. Paqui, José Luis y José representan a una generación de alfareros que hace unos años volvieron a tirar del carro, afrontando la modernización de los alfares en Pereruela. José, ¿los Garrote de dónde venís? Pues nosotros venimos de la generación de mis padres y de mis tíos, Agustín Garrote Marcos y Afelio Garrote, que es mi prima, de los años 80 más o menos, cuando se fundó la alfarería aquí en Pereruela. ¿Qué tipo de cacharros hacéis en el alfar familiar? Pues lo típico de Pereruela, hornos, cazuelas, siempre el producto de Pereruela que tanta fama nos ha creado a lo largo de la historia. Son utensilios que se usan en la cocina. El que le guste cocinar en barro debe de escoger una cazuela de Pereruela por sus calidades, eso está claro. Y hay mercado, es artesanal todo, no fabricamos miles de cazuelas porque la artesanía está limitada, pero sí es demandada por su calidad. Paqui, vuestros orígenes son más bien recientes, ¿no? Sí, realmente ha sido hace relativamente poco. En 1987, mis padres, junto con mis tíos, fundaron una alfarería en Pereruela. Realmente ellos no tenían una tradición familiar en la artesanía, en la alfarería, pero yo creo que le dieron un impulso muy importante, porque se hicieron muchas innovaciones en la alfarería, en el sistema de trabajar el barro, porque las técnicas siempre han sido las mismas. Y a raíz de ello, pues, se han fundado nuevos talleres en Pereruela, gente que antes sus familias, por tradición, habían trabajado siempre el barro de Pereruela y que lo habían apartado un poco, fundaron otra vez las alfarerías, volvieron a abrir alfarerías, como es el caso de José. Yo creo que fue un momento importante la creación de la alfarería por parte de nuestros padres, que ellos fueron realmente los protagonistas de esta historia. José Luis, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo me cuentas que en el ADN tuyo está el barro de Pereruela? En el ADN mío está el barro de Pereruela, pues como del resto de los vecinos, prácticamente. Mis tíos, mis abuelos, mi abuelo Víctor, mi abuela Paca, toda la vida, pues eran a lo que se dedicó a la alfarería. Luego se quedó en mis tíos, mi tía Ángeles, que era la alfarera. Cuando se jubilaron ellos, bueno, pues como los demás talleres parece que les funcionaba bien, pues yo me dediqué también a la alfarería y ahí seguimos, 25 años después, haciendo cazuelas y hornos. El barro nuestro aguanta muy bien el fuego y es por lo que nos dedicamos a esto, a asadores, al fuego todo, cazuelas y hornos. Rosa representa el empuje de las nuevas generaciones de alfareras en Pereruela. Y Víctor forma parte de una familia vinculada al barro desde hace generaciones. Licencia para cantar, licencia solicitamos. Rosa, cuéntame, ¿cuáles son tus orígenes familiares con el barro y la alfarería? Pues mira, Javier, el origen quizá lo haya despertado yo porque ha sido a principios del siglo XXI, es decir, en el año 2000 fue cuando el gusanillo me acabó de salir. Digo de salir porque desde pequeñita ya hacía pinitos con el barro, lo cual significa que en el año 2000 ya tengo otro hijo, que es la siguiente generación, pero no venimos de generaciones anteriores de alfareros. ¿Y la experiencia qué tal? Bien, muy bien. Yo realmente llevaré unos 15 años, mi hijo lleva 10,
y como es algo que vives, te brota del corazón, o sea que realmente muy bien. Nosotros fabricamos cacharros, como todo el mundo me imagino. El camino a seguir, bueno, nos metimos de lleno, hemos montado una fábrica ya, tenemos varios personas trabajando con nosotros, y bueno, pues el camino a seguir es cada vez un poquito más, desde luego. Hacemos de todo, hacemos hornos, que es la pieza estrella, como esta que ves aquí ahora mismo, pero realmente hacemos tostadores, cazuelas, todo de menaje, es decir, todo es utilitario, pero realmente lo que más nos dedicamos es al horno. Acabas de estudiar y tienes ganas de trabajar, y eso fue mi caso. Y como lo tenía muy a mano, pues entonces me lié con el barro. Mis antepasados ya se dedicaban al barro, en exclusiva además. Allá por el siglo XIX, pues eran los proveedores de crisoles en la fábrica Moneda de Madrid. Es decir, que una tradición muy arraigada y muy importante. Esa luego se fue pasando de generación en generación hasta los años 50, así más o menos, que se interrumpió durante unos cuantos años, y en los 80 y tantos pues ya volvimos otra vez. Ya llevo con ello pues como 28 años, así más o menos. La clave está en la esencia de lo que es el barro. En la esencia me refiero sobre todo a dos cosas importantes: a las formas tradicionales que se han mantenido y a las arcillas de este pueblo tan famoso en España y en el mundo por su arcilla. De alguna manera habéis contribuido a que se siga cocinando con cacharros de barro, porque son los únicos que te permiten cocinar con ellos, ¿no? Habéis contribuido a que se mantenga al menos Sí. Y además hemos contribuido a una cosa muy importante, a que no se pierda culturalmente el oficio, y sobre todo que la gente identifique bien la arcilla de Pereruela como única. David y Carlos decidieron dirigir sus pasos a la alfarería de su pueblo, y hoy son dos jóvenes muy activos en la economía de Pereruela y en la industria del barro. Carlos y David, en vuestro caso sois el ejemplo de las nuevas generaciones y las nuevas incorporaciones a la industria alfarera de Pereruela, ¿no? Sí, en este caso sí. Pues nos hemos metido, bueno, no hace mucho, pero bueno, ahí estamos para seguir con el negocio. Vimos una oportunidad de negocio en la alfarería de Pereruela y lógicamente pues la aprovechamos, como creímos que era una buena oportunidad y que podíamos sacar rendimiento de ello, pues nos decidimos. Teniendo en cuenta que prácticamente nosotros hemos empezado cuando estaba el inicio de la crisis, nos vamos capeando el temporal como podemos. No podemos decir que es el más halagüeño, pero sí bien es cierto que se va vendiendo. Lo de los hornos de Pereruela tiene una aceptación tremenda, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. Tanto por sus cualidades a la hora de cocinar, lo que implica todo ello, ¿sabes? La comida sale muy bien, el horno, las cualidades de que es barro refractario y demás, pues es todo favorable. Cuando os vemos, la imagen que tenemos de los ceramistas fuera del Alfar es cuando os vemos en las ferias, en las plazas. ¿Es rentable acudir a las ferias de cerámica? Sí, rentable es porque, bueno, pues como en el pueblo pues somos distintos alfareros, pues bueno, tampoco podemos sustentarnos de lo que ganamos en el pueblo. Entonces tenemos que salir y dar también a conocer el género de cada uno, evidentemente. David, ¿qué es el barro para ti? Una forma de ganarse la vida mediante un producto artesano al que le debemos mucha tradición, porque es importante el hecho de que todavía en pleno siglo XXI y con los avances tecnológicos que tenemos en este mundo podamos seguir todavía viviendo de un producto artesano y que realmente sigue funcionando pese a las vitrocerámicas, pese a la alta cocina y pese a que nos ayuda un poco económicamente. Me gusta y creo que es una buena oportunidad de negocio. Pues para mí el barro es un orgullo, sinceramente orgullo, afición, un placer trabajar con él, sinceramente. Y básicamente eso, me gusta. Y el barro es la sangre de todos los alfareros que vivimos en Pereruela. Antes de irnos de Pereruela, queremos mancharnos las manos con la magia del torno. En primer lugar, recordando a una singular alfarera,
a Olegaria, que los visitantes del Centro de Interpretación del Barro conocen y recuerdan muy bien gracias al documental de Eugenio Monesma Moliner que se proyecta en el museo. Y para no perder la verdadera toma de tierra con la alfarería de Pereruela en nuestros días, charlaremos con Ana y Víctor, al son monótono de sus tornos. Ellos siguen fabricando cacharros como lo hicieran sus antepasados, aunque con algunos matices. Ahora los hombres no están tan mal vistos en el torno y las mujeres ya no se arrodillan ante el barro. Víctor, un proceso que no se ha detenido en los últimos siglos. Sí, es la tradición pura y dura. Desde la mezcla de barro, que se hace más o menos 50% de la materia prima que tenemos aquí en la localidad, que es caolín o arcilla blanca, y es una arcilla parda que soporta muy bien la temperatura, hasta el último proceso de cocción prácticamente es todo tradicional y apenas se ha modificado en el tiempo. La forma de trabajar, pues ya veis, una vez hecha la mezcla del barro, que se hace totalmente a mano, pues traemos lo que es la materia prima, digamos, en bruto, tal cual, y luego la transformamos nosotros en el torno. Víctor, un proceso que sigue prácticamente intacto como el de hace siglos. Pues sí, más o menos en el taller nuestro sigue absolutamente intacto. Lo único que ha cambiado es la forma de cocción, que antes se hacía con leña, pues ahora no se puede hacer con leña porque los hornos de leña no llegan a la temperatura que las normas sanitarias permiten en los objetos cerámicos, y entonces, pues bueno, tenemos otro tipo de hornos pero que suplantan los de leña, pero el resultado prácticamente es el mismo. Y todo empieza en los barreros hasta que salen del horno. Empieza con la extracción de la arcilla. La arcilla parda o roja, más o menos, se saca en fincas propias que están aquí en el término de nuestra localidad. Y luego el barro blanco o caolín, pues la misma. Lo recogemos y hacemos una mezcla más o menos de 50% de volumen de barros. Lo moldeamos luego, lo trabajamos y bueno, y luego, pues como veis en estas ruedas, que en este caso pues son prácticamente copias de las antiguas, tienen, eso sí, el eje un poco más levantado para la comodidad nuestra, porque antes eran muy asentadas en el suelo y había que inclinarse demasiado. Y nada más, hacer la pieza según técnicas heredadas de nuestros antepasados. Las herramientas además son muy sencillas. Es una especie de media luna que en este caso es de una madera muy fuerte, que no es permeable al agua, pues, normalmente es madera de castaño, es muy fuerte la madera, no suelta peluje y entonces sirve para afinar y levantar la pieza. Y luego, pues otra cosa muy sencilla, que es para afinar los bordes, que es el cuero, es cuero de vacuno, es un cuero pues eso, muy elástico. En los hornos, digamos, la temperatura de cocción pues llega a sobre 1000 grados de temperatura más o menos, que es la temperatura óptima para que el esmalte pues, se difumine, ocupe toda la pieza y la haga bonita. La cocción dura como 7-8 horas más o menos. Una vez cocido, pues al día siguiente ya sacas las piezas y las veis tal cual las veis en las tiendas, en las ferias o de cara al público. Dicen que las manos de las alfareras son muy suaves, que la arcilla es casi como la mejor crema. Sí, yo no me pongo guantes para trabajar, siempre he trabajado con las manos y tengo las manos muy suaves. Después te lavas, la verdad es que es un poquito embarroso, pero cuando te lavas te quedan las manos muy finas. Yo he empezado hace poquito tiempo para acá, sí, mi abuela era alfarera y yo he empezado pues desde que me casé para acá. Y bueno, pues poquito a poco se va aprendiendo. Unos días salen mejor, otros peor. Como es manual, pues hay de todo.
pero con la práctica y poco a poco sí se van sacando bien. ¿Los dibujos y el diseño de vuestras cazuelas es heredado o los cambiáis cada X tiempo? No, es heredado. Sí, porque hay unas marcas que... Yo tengo unas piezas antiguas de hace pues, igual 200 años y tienen la misma ondulación, digamos, es una especie de ondulación en todas las piezas igual que las hacemos nosotros. Lo hemos heredado de los antepasados, sí. Damos un salto y nos dirigimos ahora a Almeida de Sayago, a corta distancia de Pereruela. Vamos en busca del escritor Juan Antonio Panero, un viejo maestro cuya voz es muy respetada y querida por los sayagueses. Sus trabajos de investigación, sus libros y sus permanentes advertencias sobre la importancia y el peso de la cultura sayaguesa nos mueven para preguntarle de nuevo por su tierra. Casualmente, en su casa, nos encontraremos con Pepe Garrigós, un periodista sayagués que nos hablará de la obra y el verso de Justo Alejo, el poeta de Formariz, a quien sus paisanos recuerdan cuando se cumple el 80 aniversario de su nacimiento. Juan Antonio Panero, hace ya muchos años me dijiste que Sayago tenía las claves de su identidad en la tierra. Vengo de Pereruela y me acuerdo de ti. Oye, esto de la tierra y los minerales tiene mucho que ver con Sayago. Cierto, has estado en una tierra de minerales, uno concretamente muy interesante, lo que llaman en Sayago el barro blanco, el caolín, que se utilizó pues para encalar las casas al interior de las casas y luego para hacer la famosa cerámica y las cazuelas de Pereruela que no tienen parangón. La mujer sayaguesa es clave, al menos en el mundo de la alfarería. No solamente Pereruela, ha sido Carballino y otros pueblos donde el tiempo libre que le quedaba a la mujer para después de hijos y haciendas lo dedicaba para sacar unas perrillas manejando el barro. El ejemplo de Pereruela es curioso. 2000 años después se mantiene intacta una actividad familiar, económica y artesana. En el resto de los mimbres de Sayago se han mantenido intactos 2000 años después. Sí, hay una serie de... El título del libro, por ejemplo, Costumbres, creencias y tradiciones. En mi deambular por los pueblos y mi periplo por los pueblos de Sayago, me dediqué a recoger muchas de las costumbres que se iban perdiendo en el tiempo. Muchas se han perdido, por desgracia, pero algunas todavía están recuperadas, por lo menos en fotos y en textos que he ido publicando a lo largo de todos estos años, ¿no? Como docente principalmente, para conocer y dar a conocer. Amigo Panero, ¿qué queda de don Juan Antonio, aquel maestro que formó a muchas generaciones en su propio pueblo, en Almeida? Bueno, pues quedó, después que me jubilé, dije, todo ese acervo que hay, que he ido recogiendo durante años, hay que plasmarlo luego en una serie de libros. Y así ha sido, he escrito una serie de libros, todos relacionados con la comarca. No me he salido de la comarca, porque la comarca tiene tantísimo material. Tendríamos programas tuyos aquí para dar y tomar. Y después de todas esas publicaciones, tenías que rematar con tu pueblo, porque el último, Almeida de Sayago. Claro, he dejado para lo último lo más próximo y cercano, mi pueblo. Es una monografía donde he recogido absolutamente todo lo que hay que saber del pueblo. Desde los aspectos físicos, que es de donde se asienta la flora, la fauna y el propio ser humano, a los aspectos sociales. Dicen que todo el pueblo ha participado. ¿De qué manera? Esto es histórico, ¿no? Es insólito. Yo hice el libro y no sabía cómo publicarlo, porque los anteriores los publicaba DRISA, que es la Agencia de Desarrollo Rural de Zamora. Por ser único de Almeida, no estaba dentro de sus estatutos el que un pueblo publicara ese libro. Y entonces se lo comuniqué a la gente y, curiosamente, han comprado una mula, como decimos aquí en Sayago, sin verle el diente. Y fueron 300 personas las que dijeron, yo quiero el libro.
se fiaron un poco de mí, ¿no? ¿Y cómo ve el siglo XXI Juan Antonio Panero? Un sayagués que no ha perdido nunca la toma de tierra con su cultura. Bien, pues mira, de momento ha habido cambios sustanciales. Una de las pérdidas más grandes que ha tenido, aparte de las costumbres, aparte del vocabulario, que también he trabajado el vocabulario, se han ido la pérdida de población. Quedamos personas como yo, camino de los 80, muchos, gente joven, pero que no aparca aquí, que tiene el futuro fuera. O eso, o resucitar a Viriato, porque Viriato es vuestro, ¿o de quién es Viriato? Ya sabes que es muy polémico, también lo quieren los portugueses, ¿eh? Nosotros presumimos de que incluso le damos un origen, el pueblo de Torrefrades, y ahí lo afincamos. Ahí está la casa de Viriato, y nosotros tenemos que ser muy solidarios con ese principio. Viriato tiene que ser la bandera. De ahí vienen también los famosos viriatos, esos estandartes, ¿no? Nosotros tenemos que seguir fieles a esa tradición. Si tuviésemos que buscar en Sayago un poeta, Pepe, ¿le encontraríamos? Justo Alejo, evidentemente. Es la figura más señera de las letras aquí después de Juan de la Encina, Juan de Fermoselle, pero eso queda muy lejos. ¿Quién fue Justo Alejo? Justo Alejo fue un chico que nació en Formariz el año 35, de madre soltera, que ya sabes lo que significaba en aquella época, y que gracias a un amigo suyo, Teófilo Moralejo, que estaba estudiando en León en la maestranza del Ejército del Aire, en la Virgen del Camino, que era gratis, pues hizo una instancia al año siguiente, ingresó allí y se libró de estar en la tierra y poder acceder a unos estudios, etcétera, etcétera. Eso sucede en Valladolid. Se hace poeta allí, porque tiene la suerte de cuando está reenganchado en el ejército como cabo primero, y este chico se hace 4 carreras universitarias, conoce a la gente de la librería Relieve, que tú sin duda te suena, de Pepe Relieve, Domingo, Cuadrado Lomas, todos los que llamaba los náufragos existenciales que andaban por Valladolid, Sabadell, una serie de pintores que luego estuvieron integrando el grupo Simancas. Pues este hombre... Se reunían en la Casa del Halcón. Exactamente, precisamente. Bueno, este chico aprende allí, tenía una gran vena poética y una gran imaginación, pero es allí donde aprende que la poesía no solo es rimar y hacer cosas cursis, sino que se hace porque conoce a Paco Pino, es el que empieza a hacer poesía visual, poesía muy de vanguardia, que no publicó hasta muy tarde, hasta después de muerto, pero por la amistad con Justo sabe que ya no solo con la palabra se hace poesía. Eso es la aportación que él hace a las letras españolas y que es poco conocido por eso, pero sin embargo ese tipo de poesía que no se ha publicado hasta después de muerto Pino, la hace en vida Justo Alejo. Y llega un momento que un grupo de sayagueses, entre ellos tú, Pepe, decidís que la obra y el verso de Justo Alejo no puede pasar desapercibido. Claro, porque Zamora no le ha hecho justicia. El año pasado, Feria del Libro dedicada a 4 poetas y no estaba Justo Alejo. Nosotros entonces, ¿qué hemos hecho? Llevamos 2 años trabajando este tema con una campaña que consiste en lo siguiente. Es un ciclo cultural que se llamaba Tanto gusto conocerte, paisano, y hemos hecho con la Fundación Jorge Guillén de Valladolid, gracias a Antonio Piedra, la difusión de sus obras en todos los colegios, en todas las bibliotecas de la comarca. Y hemos llegado hasta Buenos Aires, al Centro Español de Zamorano allí. Sin salir de Almeida de Sayago, vamos en busca de Chema, un joven de la localidad que decidió modernizar el bar de sus padres y junto a Araceli, su mujer, ha apostado fuerte por Sayago con un restaurante rural de corte familiar, donde no falta la figura de Rosario, su madre, clave del contrapunto en su cocina actual. Chema, hace no muchos años, en el bar de tus padres, en el Hostal Almeida, me dijiste que no te ibas a marchar,
que ibas a hacer una apuesta y que ibas a seguir trabajando en un restaurante, pero en el siglo XXI y en Sayago. Efectivamente. ¿Lo has cumplido? Así ha sido. ¿Seguro? Seguro, hijo, con seguridad que sí. ¿Sigues representando a Sayago en tus platos y en la cocina? Por supuesto. Entramos y lo comprobamos. ¿Lo has modernizado? Hombre, por supuesto, le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca. ¿No te habrás cargado los callos de la señora Rosario? Por supuesto que no. Siguen siendo el puntal. ¿Y sigue cocinando Rosario? Pues sí, muy a mi pesar, no nos la echamos de encima. Pero buena ayuda, ¿no? Muy buena, muy agradecidos y ella encantada. ¿Me lo vas a demostrar? Cuando quieras pasamos. Venga. Rosario, ¿cuántos años saludando y dando los buenos días a tus paisanos en el mostrador y en la cocina? 29 años. 29 años. Ya son años. Oye, ¿qué ha significado para ti la hostelería en tu pueblo? Lo he disfrutado mucho, mucho. Me ha gustado. Lo que he hecho me ha gustado siempre mucho. ¿Sigues siendo la presidenta de la Asociación Cultural de...? Sigo. ¿Y sigues cocinando o no? Y sigo cocinando cuando me dejan. Sí que sí. Oye, los platos tuyos del Hostal Almeida los habrá respetado Chema en el restaurante nuevo de Almeida. Fue, hombre, y tanto, sí, esto no se puede dejar. Que fue mi éxito total. Bueno, ¿qué te parece que Chema y Araceli continúen con el hostal, ya con el restaurante, lo modernicen? Estoy muy contenta, pero claro, no me veo libre de venir aquí todos los días. Pero sí, me gusta, estoy muy contenta. ¿Tú lo tenías claro? ¿Tuviste en algún momento alguna duda sobre si quedarte en el bar de tus padres o largarte fuera? Sí, yo la tuve. Pero bueno, luego ya, pues cuando apareció Araceli en mi vida, pues yo creo que ya fue un poco el punto de inflexión. Los dos somos del pueblo, de generaciones, y queríamos, y ahora mismo pues estamos orgullosos de poder vivir en un pueblo con un negocio familiar. Araceli, tú estás más tiempo en el comedor, tomas comanda, aunque Chema también sale de vez en cuando. Oye, ¿qué platos te piden? ¿Te piden los platos de la época de tu suegra, de Rosario, o los de tu marido, de Chema, de ahora? Hombre, principalmente hemos apostado por la ternera sayaguesa. Entonces, pues, como la gente viene pidiendo algo típico de la zona, pues la ternera sayaguesa y el bacalao a la miel, que ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho. Me contabas que ibas a responder a los productos de Sayago y de esta parte de Zamora. Y ya veo que lo has hecho, pero lo que no pensé es que lo ibas a incorporar también como una tienda. Pues funciona bien. Tenemos un pequeño punto de venta, que es una pequeña tienda, como la llamamos, ¿no? Porque al principio surgió un poco de la duda de si queríamos bar, queríamos tienda, entonces hicimos una pequeña fusión. Y bueno, al ver la cantidad de productos que hay en Sayago, pues decidimos que había que incluirlos no solo en lo que es la restauración, sino que el cliente pueda cogerlo y llevárselo. Chema, los platos que veo sobre la mesa, al menos tienen cantidad y se identifican fácilmente. Buen logro. Acabas de dar un poco la clave de lo que yo defiendo, ¿no? La cocina reconocible, digamos. No me agrada la idea de que te tenga yo que explicar qué te vas a comer, aunque lo respeto y me gusta ese tipo de cocina. Entonces, bueno, tú lo acabas de decir, lo de la cantidad es un poco porque la gente nos damos cuenta de que generalmente piden para compartir, ¿no? Está ahora de moda, para compartir, ponnos para compartir. De nuevo, encontramos las claves de una cocina rural y familiar, comprometida con un entorno cultural, con un territorio, con sus alimentos, y donde se funde la cocina tradicional, la mano de Rosario en los platos y las nuevas incorporaciones de Chema y de Araceli. Con platos donde se percibe lo que se come y donde vemos identificado una comarca, Sayago. Esta es una conducta que conviene que se expanda por esta región.
Nos vamos de Pereruela, de la capital del barro, de Sayago. Lo hacemos emocionados después de conocer que detrás de los célebres hornos y cazuelas están los descendientes de Viriato y los fabricantes de los mejores crisoles del mundo. Ahora ya es cosa vuestra comprobar todo lo que os hemos contado. Y esta vez, apuntad en vuestra hoja de ruta leer los versos de Justo Alejo, el poeta sayagués que recuerdan en este tiempo sus paisanos. Mozos al campo, que aunque buenos mozos son abril y mayo ni abril son mozos si no hay mozos en el campo. Hasta la próxima semana, amigos.